¿Alguna observación? No, profe. Listo. Entonces vamos a comenzar con la resolución de la prueba. Ya. Verán, no voy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les explico dos ejercicios y los otros dos ejercicios les digo cómo resolver. Y aquí en el aula virtual les voy a dejar como tarea hasta el día de mañana, a mediodía, que resuelvan la prueba del examen principal. ¿De acuerdo? Así nos vamos a manejar. ¿Ya? Entonces, comencemos. Veamos una de las preguntas. Permítanme abro un PowerPoint para poderles resolver ahí. Ya, listo. A ver, primero copiemos la primera pregunta. Me dice que en un cierto proceso se quema octano con aire seco. ¿Ya? Se quema octano con aire seco. El ingeniero ambiental a cargo del proceso realiza el análisis volumétrico de los gases en base seca y se mantiene, y se obtiene que tiene 9.21% de CO2, 0.61% de CO, 7.006% de oxígeno y 83.12% de nitrógeno. Determinar la relación aire-combustible con la que se trabajó en este proceso. Y otra pregunta, si la cantidad de flujo molar de aire determina el incremento de CO2 y CO. ¿Ya? Esto, primera cosa, es un balance de masa con reacción química. ¿Ya? Entonces, yo en clases les repetí muchas, pero muchas veces que lo primerito para hacer un balance de masa con reacción, ¿qué era, chicos? La ecuación. Igualar. Igualar la reacción. Entonces, Hace la reacción. exactamente. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción aquí? Tenemos octano más aire seco. ¿Qué significa aire seco, chicos? Sin agua, correcto, porque sabemos que también existe agua en el aire. Entonces, aquí, el rato que nos dice aire, nosotros tenemos que colocar esto de aquí. ¿Ya? Bueno, una pregunta al aire para ver si se acuerdan. ¿De dónde sale este 3.76? ¿Quién sabe? De dividir 79 para 21. Ya, perfecto, muy bien. ¿Y qué es del 79? El porcentaje El porcentaje del trozo. Ya, correcto. Entonces, ya, entonces lo que vamos a hacer es esto. O bueno, de lo que se parte es esto. La composición del aire la hacemos como que si fuera solamente dos gases, nitrógeno y oxígeno. Por eso sale este 3.76. Muy bien, chicos. Entonces, ya tenemos nuestro aire seco. Ahora, en los productos, nosotros tendríamos, si se puede decir así, dos opciones, ¿ya? Una opción en donde se considera una reacción completa. Es decir, aquí tenemos CO2, agua y nitrógeno. ¿Ya? Vamos primero a partir de esto. ¿Qué significa que sea una reacción completa o una combustión completa, chicos? Que todos los reactivos se consumen. Ya, aquí hay una aclaración que nos va a servir para poder entender el literal B. Una reacción o una combustión completa es aquella en la cual todo el combustible se oxida en CO2.
Por eso, en una reacción completa solamente vamos a tener CO2, ¿ya? Es una oxidación completa, digámoslo así. Entonces, esa es la principal consideración que hay que tomar. Entonces, aquí viene el literal B, o bueno, vamos a contestar primero el literal B. Si nosotros acabamos de decir que el combustible en una reacción de combustión es el único que aporta carbonos para la formación de CO2, ¿creen que influye la cantidad de oxígeno en las moles o en la cantidad de CO2? Aquí pensemos un poquito. Bueno, si es que estamos hablando de que existe oxígeno en deficiencia, obviamente va a influir, porque no se va a oxidar completamente el combustible, pero directamente, esto quiero que me entiendan, directamente, ¿la cantidad de aire influye en la cantidad de CO2 que se produzca? ¿Sí o no? Sí. Eso, a ver, les vuelvo a explicar, ¿de acuerdo, chicos? A ver, lo que puse con azul, les había comentado que la cantidad de CO2 que se produzca depende directamente de la cantidad de combustible que tengamos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el combustible es el único que tiene carbono para aportar en la generación de CO2. Entonces, les estaba diciendo hace un momentito que si nosotros no tomamos en cuenta, o si generalizamos, digámoslo así, si generalizamos, ¿creen que el aire va a influir en la cantidad de CO2 que se genere o la variación de la entrada de, de aire u oxígeno que entre a la cámara de combustión va a afectar en la cantidad de CO2? ¿Sí o no? No. No, porque el No, CO2 porque el proviene sitio netamente de depende la del No, oxidación del combustible. combustible. ya, correcto, perfecto. No. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, pongamos un ejemplo, ya aquí entran una mol de combustible. Y aquí tenemos 2 moles de, en cambio, de aire sería, de aire, ¿ya? Y aquí me produce 1 mol de CO2. Si nosotros acá ingresamos 3 moles de aire, no significa que se va a incrementar la cantidad de CO2. ¿Por qué? Porque no tengo de dónde más sacar carbonos para poder generar dicho CO2. Sí tengo el oxígeno necesario, pero no tengo el carbono. ¿Por qué? Porque hemos fijado o está fijo en la cantidad de combustible. Esa es la razón por la cual no afecta directamente la cantidad de oxígeno en la generación de CO2. Escucharánme bien, directamente. Entonces, en el literal B, ¿cuál sería nuestra respuesta? Que CO2 no incrementa. La cantidad que el CO2, a ver, el CO2 no se incrementa. Entonces, la cantidad de CO2 que se genere el momento que yo le duplico la cantidad de flujo de aire va a ser igual a la cantidad de CO2 en las condiciones que nos está diciendo en el literal A. Así de sencillo. Esa era la respuesta del literal B. No se incrementa. ¿Queda claro? ¿Entendieron el por qué? Pero solo ¿Sí de... entendieron el por qué? Porque el aire no contiene carbono, no nos aumenta en carbono. Exactamente. Perfecto. Pero eso solo influye al CO2, ¿no es cierto? Al CO2 sí incrementa. Claro, pero estamos hablando de una reacción completa, ¿no? Ya les voy a explicar esto de las reacciones incompletas, pero por lo pronto basémonos en esta reacción completa. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Listo, chicos. Ya. Eso, bueno, me salté un poquito, pero ya tenemos la respuesta del literal B. Ahora, para hacer el literal A, nosotros deberíamos escribir, en cambio, ya nuestra reacción, la que nos dice que tenemos. Entonces, en nuestra reacción tenemos CO8H18 más oxígeno, 3.76 nitrógeno, y acá viene lo interesante.
Acá en nuestra reacción nos dice que tenemos los gases de combustión en base seca. ¿Qué significa en base seca? Que no había agua. Sin tomar en cuenta el agua. Pero el hecho de que no se tome en cuenta el agua significa que no vamos a tener agua en los productos. No, porque ¿Entienden la Sí pregunta? podríamos tener agua porque CO2. tenemos De hecho, hidrógeno y sí oxígeno. debemos tener agua. Correcto, ya. Entonces aquí sí vamos a tener agua. Hagámosle así. Ya. Entonces, verán, aquí le vamos a dejar de esta manera. Ahora, nos dice que se obtiene 9.21% de CO2. Aquí le podemos dejar en base de 100 o en base de 1, ¿no? Eso ya va a depender de nosotros cómo le hagamos. Entonces, para que le puedan entender de mejor manera, hagámosle así. 9.21 CO2 más 0.61 CO más 0.07, no, 7.06 sería. Me va a faltar espacio, así que lo borro. Más 7.06% de oxígeno y más 83 puntos. Estoy poniendo de gana el porcentaje, perdónenme. $12 de nitrógeno, ¿ya? Y más aquí sí el agua. Entonces, fíjense, todo esto me está sumando el 100%. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿cuáles serían nuestras incógnitas? La cantidad de aire. La El aire, cantidad ¿no? de aire. ¿Qué más? El agua. El agua. De agua. Cantidad de combustible y cantidad de agua. Perfecto. ¿Ya? Entonces, sí se puede trabajar de esta forma. O bueno, tenemos 3 incógnitas y nuestra base de cálculo sería todo esto, ¿no? Es diferente a lo que hemos hecho en clases. En clases nosotros nos poníamos nuestra base de cálculo aquí en vez de X. Lo que he hecho en este ejercicio es simplemente cambiar la base de cálculo a la derecha. Nada del otro mundo. Ahora, aquí viene la razón por la cual me doy cuenta cuando copian. Muchos de los libros o muchos de los autores, por saltarse pasos, obviamente, no, perdón, no, me expresé mal, no por saltarse pasos, sino porque hay cómo saltarse pasos, lo que hace es una igualación directa del carbono y el hidrógeno y el oxígeno le deja a un lado. ¿Por qué? Porque yo puedo saber o puedo determinar tranquilamente la cantidad de carbono a partir del CO2 y CO que se forma. Y la cantidad de hidrógeno la puedo determinar a partir del agua que se forma. Es así de sencillo, ¿ya? Por eso hacen simplemente un balance entre el carbono y el hidrógeno. Es decir, nosotros tenemos aquí 8x es igual a 9.21 más 0.61. Ya, se acabó el carbono. Si ustedes se fijan, se acabó. Ahora, el hidrógeno. O bueno, primero resolvamos este, para que le vean cómo se hace. Ya, ¿cuánto me da aquí X? $1.2275. Sí. Ya, entonces ya tenemos la cantidad que vale X. Y pongámosle. Ya, entonces aquí tenemos 1.23 para hacerle más cortito. ¿Ya? 1.23. Ahora, ya sabiendo X, nosotros podemos determinar Y. Que hidrógeno es igual. Entonces, aquí nos va a quedar 1.23 por 18 es igual a 2Y. Entonces, Y ha sido igual a ¿cuánto?
22.14. Y dividido para 2, 11.07, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ya? Listo. Ya tenemos igualada nuestra reacción. Prácticamente ya tenemos igualada. ¿Por qué? Porque el AT se calcula directo. No necesitamos otra fórmula para calcular AT. Simplemente AT va a ser igual a la suma de los oxígenos que están en los productos. Eso es lo que hace el libro. De hecho, me parece que este está en Yunus Engel, no me acuerdo. Pero bueno. Entonces, no es que se podían saltar ese paso. El libro lo hace, pero no se podían. ¿Por qué? Porque para poder determinar AT realmente sí podemos plantear una ecuación que sería 2AT va a ser igual a 9.21 por 2 más 0.61 más 7.06 por 2 y más 11.07. Entonces, AT ha sido igual a ¿cuánto, chicos? ¿Me dan haciendo? ¿34.1? ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Todos de acuerdo? También podríamos plantear con el nitrógeno, ¿no es cierto, profe? Para sacar Claro, a... también eso, sí, también lo pueden hacer con el nitrógeno, de acuerdo. Pero vuelvo a insistir, de ley, incluso para revisar la respuesta, deberían saber, deberían haber hecho esta igualación del oxígeno también. Así de sencillo, ¿ya? Bueno, también lo pueden hacer con el nitrógeno, como decían. Entonces aquí simplemente sería 3.76 por AT de una. Y acá tendrían 83.12, que me imagino que debe salir lo mismo, ¿no? A ver, hagámosle. 22,11 me salió un AT. Ah, perdón. Yo creo que aquí me faltó, creo, dividir para 2. 22,07 salimos. No sale 17. Bueno, 22,11. 22,11. 22,11. Bueno, aquí entonces corrijo, 22,11. Ya, listo. Lo del nitrógeno, entonces les dejo para que hagan en su casa. Sí pueden hacer también con nitrógeno. Ahora, ¿qué conclusión sacamos de esta igualación? Primero, que existe un exceso de aire, ¿sí o no? ¿Existe o no existe exceso de aire? Chicos, ¿existe o no existe exceso de aire? Sí. Ya, sí existe. ¿Cómo te das cuenta que sí existe? Por el valor que sacamos de 22,11. Perdón, no te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir? Por el valor que sacamos de 22,11. Hay otra forma de darse cuenta más fácil. A ver. Por el oxígeno en la ecuación. Exactamente, por este oxígeno acá. Esto es lo que nos da la idea de que existió un exceso de aire. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la forma de darse cuenta. ¿Qué otra cosa podemos ver? Que el rato de quemar, perdón, el rato de que se quemó este combustible se obtuvo o se quemó en su defecto 1.23 moles. ¿Ya?
Si nosotros queremos analizar la relación aire-combustible, nosotros podríamos hacerle de dos formas esto. Podemos hacerle tomando en cuenta los kilogramos de aire en esta reacción a 1.23 moles de combustible sobre los kilogramos de combustible, valga la redundancia, o en su defecto, a toda esta ecuación le dividimos para 1.23. ¿Para qué? Para que la base de cálculo aquí me quede 1. Eso es lo más factible y eso se suele hacer. ¿Para qué? Para que se pueda relacionar después más fácilmente la cantidad de gases que se generan el momento que yo quemo una mol de octano con esta cantidad de oxígeno. Esto se suele hacer. Entonces, el siguiente paso es a toda esta ecuación dividir para 1.23 y de ahí ya desarrollarla o para poder resolverla. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Sí puede repetir, por favor? Claro, les decía que para determinar la relación aire-combustible tenemos dos opciones. Le manejamos con estos números que acabamos de calcular, pero aquí hay que tomar en cuenta que nuestra base de cálculo no es 1, sino es 1.23. Nos va a salir de todas formas porque es proporcional, ¿no? Mientras aumentamos esto, también va a aumentar esto y hay igualada la reacción. Entonces, puede ser de esa forma o en su defecto. A toda esta ecuación le dividimos para 1, que eso es mucho más factible porque es más fácil manejar aquí una base de cálculo de 1 mol antes que 1.23. Eso es lo que les decía. ¿Ya? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, este ejercicio lo terminan en casa, ¿no? Solamente les faltaría calcular esto. Ya. Ahora vamos con la pregunta 2. Aquí permítanme un ratito, denme 2 minutitos y ya regreso para hacer. Ya, entonces, técnicos, les decía que íbamos a hacer el ejercicio número 2, que es un balance de masa. El título de la pregunta mismo decía, balance de masa sin reacción. Entonces, este ejercicio
o en este ejercicio, era cuestión de darse cuenta cómo era el diagrama, ¿ya? En esto falló la mayoría, ¿ya? Esto falló la mayoría. A ver, pero, un cierto proceso, perdónenme. Ya. Listo, ahora sí. Entonces nos dice, se tiene una torre de absorción para retirar, escucharán bien, para retirar de una corriente de aire trazas de amoníaco. El flujo de aire contaminado es de 5.3 por 10 al cubo metros cúbicos, el cual una vez analizado se determina que tiene una composición molar del 95% de aire seco y 5% de amoníaco. Dicho gas entra en la torre a una presión de tal con una temperatura tal. Por el otro lado de la torre se alimenta una solución acuosa de amoníaco en masa, la cual al ponerse en contacto con la torre de aire absorbe y se puede recuperar el 93% de amoníaco, teniendo que a su salida de la concentración del amoníaco se incrementó 11.25. Considerando que la entrada de aire contaminado se comporta como un gas ideal, calcule, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Primero que tenemos una torre, ¿no es cierto? Entonces sería algo así. En otras palabras, pero lo que nos dice el ejercicio es que tenemos una entrada de un gas. Nos dice que tenemos de hecho una corriente de aire en la cual existe aire y amoníaco. ¿Ya? Y de hecho nos da la composición. Nos dice que tiene 95% de aire. Sí, ¿no? 95% de aire y el 5% de amoníaco. ¿Ya? Con un flujo de 5.300 metros cúbicos por, no dice por hora, simplemente 5.300 metros cúbicos. ¿Ya? Y por el otro lado, o bueno, mejor dicho, si es que yo meto aire por aquí, va a haber una salida de aire por acá, en la cual me dice que sale el mismo aire, pero con menos amoníaco. ¿Por qué sé que sale con menos? Porque me dice que la intención de la torre es retirar el amoníaco de una corriente de aire. Entonces, por eso sé que es menor. No sé las fracciones, no sé la composición, pero sí sé que es menor. Ahora, me dice que por el otro lado de la torre, en cambio, se alimenta una de amoníaco. ¿Qué significa que está en solución? Que es una solución de agua y amoníaco. Y me dice que está al 1.5% en masa. Esto hay que aclarar que es en masa. Si es que existe una entrada de aire aquí y me está diciendo que a su salida, eso quiere decir que tenemos una salida extra acá, que viene a ser la misma de la solución. Se incrementa un 11.25%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se incrementa? Teníamos originalmente 1.5 más 11.25, ¿cuánto da? 12.75%. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. No nos dice ni el flujo de entrada de la solución ni el de salida. No nos dice, pero nos pregunta. El flujo molar de entrada y salida del aire, que es este de acá. Y el flujo molar de entrada y salida de la solución absorbente, que es de este de acá. Entonces, pongámosle letras o pongámosle numeritos para poder analizarle. Aquí tendríamos A, B, C y D. ¿Ya? Entonces tenemos este sistema. Ahora, esto en sí viene a ser un balance de masa sin reacción. Entonces nosotros tenemos varias opciones para hacerlo.
nosotros podemos analizar el sistema total, el sistema individual del flujo de aire o el sistema individual del flujo de agua. Así lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro balance de masa global? Nos quedaría A más C es igual a D más D. De aquí no tenemos ningún dato, de hecho. Bueno, tenemos A, pero no tenemos en las unidades que necesitamos porque es en masa, ¿no? Entonces, deberíamos, perdón, no es en masa, es en moles porque nos pide flujo molar. Entonces, deberíamos convertir estos 5.300 metros cúbicos a moles, ¿ya? Entonces, dejémosle planteada esta ecuación por lo pronto aquí. Para transformar A, que está en volumen, a A, que debería estar en moles, aquí viene la aplicación de lo que vimos en gases. Como me está diciendo que se comporta como un gas ideal, puedo determinar el número de moles a partir de una presión y a partir de una temperatura. ¿Cuál formulita sería? Sería P por B es igual a nRT. ¿Ya? Esa sería la formulita que podríamos ocupar. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, de aquí mi incógnita sería este N. Esta N de aquí. Entonces, simplemente despejando me quedaría N es igual a PB es igual, eso es, perdón, sobre RT. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos la presión que está en kilopascales. Son 150 kilopascales por el volumen que estarían en metros cúbicos, que son 5.300, sobre la temperatura que le puedo dejar en Kelvin, que serían 60, son 333, ¿verdad? 333,15. Ya, bueno, dejémoslo así, por favor. Listo. Y R. R, ¿en qué unidades, si es que nos mantenemos así, en qué unidades deberíamos dejarle? Kilopascales metro cúbico. Exactamente, kilopascales por metro cúbico. Entonces aquí es 8.314 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin. ¿Se acuerdan que de hecho la mayoría de ejercicios, por no decirles todos los ejercicios que teníamos en clases dentro de gases, utilizamos esta constante? Entonces, aquí me pueden dar haciendo esto, ¿cuánto sale, porfa, chicos? ¿Me pueden dar haciendo esto, chicos, porfa? ¿Cuánto sale? $287.15 moles. Listo, kilomoles. Ya, esto sería kilomoles de flujo de A, ¿no? O así podríamos ponerle, ya. Tenemos el flujo de moles que están ingresando, ya. Ahora, si nosotros queremos saber, en cambio, las moles que están saliendo por B, aquí creo que sí, he puesto mal, sería A más C es igual a B más D sería. A B más D. Ya. Entonces, si nosotros queremos saber las moles que están saliendo por este flujo B, primero deberíamos analizar qué es lo que ocurre en la torre. Para eso nos sirve este dato del 93%. Entonces, si nosotros tenemos que el momento que llega este aire en 5.300 metros cúbicos ingresa a la torre y en esta torre el 93% se absorbe, ¿qué significa?
Significa que por la corriente B, el 7% de amoníaco va a seguir saliendo. ¿Y qué va a pasar con el aire? ¿Se mantiene o también disminuye? También hay salida de aire. Disminuye. Ya, pero ¿qué pasa con el flujo de aire? ¿Se mantiene o qué? Disminuiría 93, ya que el amoníaco saldría en 7% para que complete el 100% en la salida. Ya, veámosle, para que me entiendan de mejor manera, veamos. A ver, déjenme acordarme, son 287 kilomoles. Ya, entonces, tenemos 287.15, ¿era? Sí, punto 15 kilomoles. ¿Ya? Estas 287.15 se distribuyen en 95% de aire y 5% de amoníaco. Bueno, creo que ya les he dicho varias veces que cuando tenemos gases, las fracciones másicas, perdón, las fracciones se expresan en términos molares antes que másicos. Es por eso que aquí nos dice, nos aclara, la composición molar. Mientras que en cambio, en una solución líquida nos dice que tenemos la composición másica, el 1.5 en masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que en nuestro flujo de entrada nosotros vamos a tener 287.15 por 0.95 moles de aire y 287.15 por 0.05 moles de amoníaco. ¿Cuánto da esto? ¿Me pueden dar haciendo, por favor? El de aire sale 272,79. Ya, y este sale 14.36. 14.30. ya, listo. Entonces, eso nos está diciendo. Nos está diciendo que en este flujo de 5.300 metros cúbicos está ingresando 287.79 kilomoles de aire y 14.36 kilomoles de amoníaco, perdón. Ahora verán, el dato del ejercicio nos decía que se absorbe el 93% de amoníaco de esta corriente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar la cantidad que se absorbe de amoníaco. ¿Cómo lo hago? Sencillo. 14.36 por 0.93. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el 93% se absorbió. Entonces, de esto sale 13.35. 13.36, pongamos. Ya. Este serían kilomoles de amoníaco que estas se absorberían en la corriente de la solución. Es decir, que el rato que ingresa C va a absorber 13.36 kilomoles de amoníaco. Ahora, la diferencia de esto vendría a ser, en cambio, la cantidad que se mantiene de amoníaco en la corriente A, es decir, la cantidad de amoníaco que va a salir por la corriente B. Entonces vamos a ponerla así. Ya. ¿Cuánto saldría? Saldría 14.36 por 0.07. Sería 1.0052. ¿Ya? Entonces aquí me sale 1.0052 kilomoles de amoníaco en B. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Profe, ¿le puede repetir la última parte, por favor? Ya. Verán, el 93% se saca porque nos dice que el 93% se
absorbe, el 93% de amoníaco se absorbe con la otra corriente, con la línea de la solución. Entonces, el 93% de 14.36 es 13.36. Estas van a ser la cantidad de moles de amoníaco que se absorben en la corriente gaseosa, en la corriente líquida, perdón. Ahora, la diferencia 0.07 viene a ser la cantidad de amoníaco que permanece en la línea o en el flujo de gas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en B vamos a tener agua y amoníaco. ¿Cuánto ha sido la cantidad de amoníaco que hay en B? 1.0052 kilomoles. Ahí sí me entendieron mejor. Profe, ¿cómo le sacó el 1.00252? El 1.0052 le saqué multiplicando 14.36 por el 0.07, que es del 7%. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, listo, ya tenemos el número de moles que están saliendo de amoníaco en B. Ay, perdón, aquí no es agua. Corrígenme, chicos, en estas cositas. No es agua, es aire. Estamos en la línea de aire. Entonces, ya que sabemos las moles de amoníaco que se mantienen en B, ¿cuántas son las moles de aire que se van a mantener en B, chicos? ¿Cuánto es? Esa es la pregunta que les hacía hace un ratito y les dije, a ver, hagamos. A ver, No se chicos. mantiene lo mismo. Las mismas que entraron. Perfecto, son las mismas. Entonces aquí vamos a tener 272.79 kilomoles. ¿Ya? Entonces, nuestro flujo molar de B ha sido 272.79 más 1.0052. Es decir, nuestro flujo molar en B es de 273.7952 kilomoles. ¿Ya? Si quieren, le podemos sacar la composición molar, ¿no? Es decir, el 90 de esta corriente, dime. Disculpe, no entendí lo del aire. ¿Por qué nos da lo mismo? Porque lo único que se absorbe en esta torre es el amoníaco. Al aire no le pasa absolutamente nada. Entonces, si es que hiciéramos un balance de masa en esta corriente que está dibujada en azul, el aire va a ser el mismo que el que entra que el que sale, porque no ocurre absolutamente nada con este aire. ¿Ya? Entonces, les decía, si nosotros tenemos 273.7952 kilomoles de aire, el 99.63% es aire y el 0.37% es amoníaco. ¿Ya? Ya, Esta profe. sería nuestra composición. ¿Ahí sí quedó claro, chicos? Ya, listo. Entonces, nosotros tendríamos ya el literal A, que es tanto la entrada, que es este valor de aquí, como el literal B, que sería este de acá. ¿Ya? Si le ven, no tiene nada de difícil. Solamente es el análisis, es pensarle cómo puede ser el proceso. ¿Ya? Tenemos el literal A. Ahora vamos con el literal B. Nos dice que para el literal B, a ver, listo. Nos dice que para el literal B nos pide tanto la entrada como la salida de la solución.
Para esto nosotros deberíamos partir del dato que nos dice que tenemos una solución del 1.5% en masa de amoníaco. ¿Ya? Entonces, vámonos acá. Le voy a cambiar de color para que se pueda distinguir. Entonces, aquí nosotros tenemos que va a entrar una cantidad, una corriente C, ya, la corriente C. Esta corriente C va a tener agua y va a tener amoníaco. Tiene 2 gramos, le pongo de esta forma porque me dice 2% en masa. Entonces, ¿qué significa el 2% en masa? Que por cada 100 gramos de solución voy a tener 2 gramos de amoníaco. Eso significa. Entonces, tengo... No, Era es 1.5. dos. Ah, perdón, 1.5, 1.5. Ya. Entonces tenemos que por cada 100 gramos de solución ingresa 1.5 gramos de amoníaco. Ya, eso quiere decir que aquí vamos a tener 98.5 gramos de agua. ¿Ya? Ahora, como nos está pidiendo los flujos molares, nosotros estas fracciones, perdón, las deberíamos transformar a moles. ¿Cómo lo podemos hacer? Si nosotros tenemos que la fórmula de la fracción molar es igual al número de moles, de un componente dividido por el número de moles totales. Esta es la fórmula. Y además, si sabemos que la solución es una mezcla binaria, es decir, de 2, nosotros podemos decir que la fórmula de aquí nos va a quedar de esta forma. En donde I y J son los dos componentes. Hasta ahí, claros, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el número de moles? O mejor dicho, como estamos calculando la fracción molar, pero tenemos datos en masa, deberíamos buscar la manera de estas moles transformarles a masa. Y simplemente utilizamos una formulita que es, las moles va a ser igual a la masa dividido por el peso molecular. Entonces, si esto reemplazamos, nos va a quedar así. ¿Ya? Tenemos esto. Entonces, verá. Si nosotros queremos determinar la composición molar del amoníaco, entonces tendríamos esto. Nos va a quedar. A ver, nos va a quedar la masa del amoníaco, 1.5, dividido. Peso molecular del amoníaco, 14,3, 17. Dividido para 1.5, dividido para 17, más 98.5 gramos de agua, dividido para 18 que pesa el agua. ¿Cuánto me da esto, chicos? ¿Cuánto me da? ¿Me dan haciendo, porfa? Cero punto cero treinta y ocho. ¿Así está bien? Chicos, Sí, profe. Ya lo voy a hacer de nuevo, por si acaso. A mí me salió 0.016. 0.016. 0.016 ya. Ya. Ya tendríamos la fracción molar del amoníaco.
La fracción molar en cambio del agua, ahí sí cambia. Nos quedaría 98.5 dividido para 18, dividido para 1.5 sobre 17 más 98.5 dividido para 18. ¿Cuánto sale esto, chicos? Cero coma 98. 0,984, algo así. ¿Sí, no? Sí, 98,4. Ya, listo. Ya tenemos las dos fracciones en la corriente de entrada. Ya. No sabemos cuánto vale C, pero sabemos sus fracciones. Hasta ahí de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, en la corriente D nos dice que el amoníaco se incrementa en 11.25, es decir, de lo que tenía 1.5 aumentó a 12.75. Entonces, aquí vamos a tener el agua y el amoníaco, pero este ya incrementó a 12.75% en masa, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí nuevamente podemos sacar las fracciones, tanto del amoníaco como la fracción del agua. Aquí va a cambiar 12.75 dividido para 17, dividido para 12.75 para 17 más 12 son 97.25, estoy aquí, perdón, 87.25. 87.25 dividido para 18. Acá abajo me quedaría 87.25 dividido para 18 sobre 12.75 dividido para 17 más 87.25 dividido para 18. Ya, ¿cuánto me sale esto, chicos? 0.13 del amoníaco. Ya. Y este sería 0.87, ¿no? Sí estoy bien, ¿verdad, chicos? Chicos. Chicos. Bueno, voy a seguir. Ahora, ya tenemos las fracciones, pero tampoco tenemos el flujo molar de D. Ya, ahora, nos vamos ¿cómo se llama? A este diagrama de aquí. Fijémonos en algo. Nosotros aquí podemos hacer un balance de masa específico. ¿Cuál nos serviría, chicos? El del amoníaco. El del amoníaco, ¿no es cierto? Entonces aquí hacemos un balance de masa del amoníaco. ¿Cómo nos quedaría el balance de masa del amoníaco? Nos quedaría A por la fracción del amoníaco en A más C fracción del... Ah, no, aquí es X. Sí, creo que les dije en clases, ¿no? Cuando estamos tratando de líquidos, la fracción molar se denota con X y cuando estamos tratando gases, la fracción molar se denota con Y. Sí, creo que les había mencionado eso, ¿no? Sí, Sí, profe. ¿O profe. no? Ya, listo. Entonces nos quedaría así, ¿no? Más B, la fracción del amoníaco en B, y más D, la fracción
del amoníaco en D. ¿Ya? Esta sería la formulita, o bueno, el balance de masa específico para el amoníaco. ¿Tenemos A? Sí tenemos A. No, A nos decía que valía 287.15. La fracción de A sí tenemos, es del 5%, 0.05. Tenemos C. No tenemos C. De hecho, esta es una de nuestras incógnitas. Pero sí tenemos la fracción del amoníaco, que nos dice que es 0.016. Entonces aquí nos quedaría por 0.016. ¿Tenemos B? Sí tenemos B. Nos dice que es 273.79. ¿Tenemos la fracción de amoníaco en B? Sí tenemos. Nos dice que es 0.37. ¿Tenemos D? No tenemos, pero sí tenemos su fracción, es decir, del amoníaco, 0.13. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, que es C y D. E inicialmente tenemos el balance de masa global, ¿ya? Que es esto, que es este de aquí. Nos quedaría 287.15 más C es igual a 273.79 más D. Y tendríamos una primera ecuación, ¿ya? De aquí, si ustedes se fijan, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Los resolvemos y podemos calcular tanto C como D. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, de hecho, este era el ejercicio más largo, ¿no? Este sí era el ejercicio más larguito, porque los otros son rápidos, son fáciles. Profe, Dígame. el 93% que se recuperó de amoníaco no afecta nada en la corriente que hicimos ahorita en C y en D. No te cacho la pregunta. O sea, el 93% que sacamos, 13.36, no necesitamos para trabajar en estas corrientes que hicimos ahorita. 13 punto ¿cuánto? 36. Que sacamos que era la cantidad que absorbe de amoníaco en la corriente C. No afecta nada en el trabajo. Este 13.36 de aquí ya está tomado en cuenta el momento que hacemos que se incrementó a 12.75. El 11.25, a ver, 11, se incrementó a 11.25, ¿no es cierto? Entonces verás, denme un segundito. ¿Dónde estoy? A ver. Ah, no, acá. 0.13. Ya. Lo que tú me dices está correcto. Si es que nosotros lo hubiéramos seguido manteniendo en número de moles, se hubiera utilizado esto. Pero en el caso que nosotros, bueno, que les estaba explicando, en cambio, en el sentido de balances de masa, aquí nosotros lo que hicimos es lo siguiente. Esas 13 punto y picos de moles que calculamos aquí sería el número de moles que pasaron desde la corriente azul a la corriente negra. Entonces, me dice el ejercicio que esta cantidad que se incrementó es el 11.25 de amoníaco. Entonces, en vez de trabajar con estas 13.36 moles de amoníaco, lo que he hecho es trabajar en porcentaje. Entonces, inicialmente nosotros teníamos un 1.5%. Ahora aumentó a 12.75. En este 11.25 que se aumentó están las 13.36 kilomoles de amoníaco. Ese es el análisis. ¿Sí me cachas? Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, chicos? Esto lo pueden hacer en sus casas, ¿no? Simplemente es de despejar ya.
¿Alguna inquietud? Y de ahí el literal C que nos pedía, profe. El literal C. A ver, el literal C nos dice, el flujo molar de entrada y salida de aire si la composición de entrada fuera fracción másica. Es decir, tenemos que hacer todos los cálculos, pero ahora, tomar en cuenta que esto es fracción másica. Es decir, por cada 100 gramos de solución existen 95 gramos de aire y 5% de amoníaco. Como es un gas, hay que trabajarlo con la fórmula de los gases ideales, nada más. No sé si quedó claro. No, profe, yo no lo entendí. Ya voy, Pero, denme un segundito. Ya. A ver, el literal C lo que nos dice es que tenemos la misma torre, tenemos el mismo rendimiento, tenemos la misma solución, pero la diferencia es que ahora nos da que la composición de aquí de entrada es del 95% de aire, 5% de amoníaco, pero ya no en flujo volumétrico, sino en flujo o en masa. ¿Eso qué conlleva? Nosotros o mejor dicho, lo que nos está diciendo aquí es que en estos 500 metros cúbicos, primero tendríamos que transformar los 500 metros cúbicos a masa, ¿ya? El rato que sepamos la masa, nosotros ahí vamos a determinar que, pongamos un ejemplo, ya digamos que esto me sale 450 kilogramos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que 5 gramos de amoníaco están contenidos en 450 kilogramos de solución y 95 gramos, o bueno, estamos haciendo en kilogramos, sería kilogramo, kilogramo, de aire están contenidos, perdón, me estoy expresando mal, perdónenme, perdónenme. Tendríamos que tomar la siguiente consideración. Por cada 5 kilogramos de amoníaco, tenemos 100 de solución. O en su defecto, 95 kilogramos de aire están contenidos en 100 kilogramos de solución. ¿Ya? Entonces ahí, ya teniendo estos datos, nosotros no sería estos datos, sino ya teniendo este dato, lo que tendríamos que hacer es aplicar la fracción molar. Y habíamos visto que nos quedaría de esta forma. O sea que tomamos todos los porcentajes que nos dieron como si fuera masa y hacemos lo mismo que hicimos. Exactamente. Exactamente, chicos. ¿Sí queda Profe, claro? para pasar los 3500 a masa, ¿le hacemos con la densidad del amoníaco? Pueden hacerlo, o en su defecto sería con la fórmula de los gases ideales. Ya, profe. Ajá. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, chicos? No, profe.
A ver. Entonces, esa sería la pregunta 2, y esta es la que les decía que es un poquito la más larga, ¿no? Ahora vamos con esta. Bueno, en esta me voy a copiar solamente la imagen porque esta les voy a mandar a hacer en la casa. Sí, en esta no iban a tener mayor contratiempo, ¿ya? Porque era igualito al ejercicio que hicimos en clases, del balance de masa en reacciones múltiples. Lo que sí, la mayoría no le tiene completa la nota por lo siguiente. Fíjense que aquí mi reacción está expresado en estructura. Si nosotros le hacemos la fórmula condensada, nos quedaría C2H4 más O2 va a dar CO2 más agua. Y en la otra sería C2H4 más oxígeno es igual a espérenme. C2H4O. Entonces, tienen que igualar cada una de las reacciones. Les dije y les volví a repetir eso en clases. Tienen que igualar las reacciones. Entonces aquí, bueno, aquí ya estaba igualada, ¿no? Bueno, ni tanto, estaba así puesto. Pero nos daría falta igualar al oxígeno. Fíjense, entonces aquí son 4 y 2, 6. Entonces aquí viene 3. ¿Ya? Aquí sería 1,5. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no tienen la calificación completa? Primero por esto. Y segundo, porque el rato que ustedes hacen el balance de masa para saber cuáles son los productos que van a obtener aquí, acuérdense que teníamos que hacer las relaciones estequiométricas. Si es que la reacción aquí no está igualada, ningún cálculo que hayan hecho aquí estaba correcto, porque tenía que estar igualada. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. Ya, este era en cambio el ejercicio 3. Vuelvo a insistir, este no le voy a resolver, esto voy a esperar para hacer, perdón, les voy a mandar a hacer en casa, ¿no? Ahora, el último ejercicio era un regalo ya, este prácticamente todos tuvieron bien. Este solamente tenían que hacer un balance de masa en este destilador, tenían todos los datos y tenían que calcular la relación R sobre D. No había mayor contratiempo en esto. Listo, chicos. Eso sería en cuanto a la prueba principal. ¿Alguna inquietud? Sí, profe, no sé si podríamos seguirle resolviendo el primer ejercicio, por favor. El primer ejercicio. Sí, profe, yo también hay. Para la cantidad de CO, cuando se duplique el aire. Este de aquí. No está compartiendo. Ah, perdón. Sí, es verdad. Este de aquí. Sí, profe. Sí, Ya, eso. ¿qué parte quieren resolverle? Profe, ahí cuando dice que se incrementaba el aire y usted dijo que sí, sí cambiaba la cantidad de CO. Entonces, el Yo AT dije que que no calcula. cambiaba. Pero de CO2 dijo que no cambiaba. Otro compañero le preguntó de CO y dijo que sí. Ah, a ver. Ya, entonces, verán. La respuesta de la pregunta B, el CO2 no cambia, ¿ya? Lo que me decía el compañero era, si es que va a cambiar la cantidad de CO, le decía que sí, relativamente sí, pero a lo que me refería es a lo siguiente. En sí, me voy a pasar acá. Háganle cuenta así. Tenemos una cámara de combustión. En esta cámara de combustión tenemos oxígeno y en esta cámara de combustión entra una línea de carbón. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, vamos a poner que aquí entra una mol y aquí entran 2 moles. Entonces, aquí me va a salir una mol de CO2 y una cierta cantidad de oxígeno, porque está en exceso. Sí creo que le ven, ¿no es cierto? Que está en exceso.
¿Sí me entienden, verdad? Chicos, Sí, profe. ya. Entonces, si es que esta reacción se vuelve incompleta, es decir, en un caso B vamos a tener esto. Aquí vamos a tener, me invento, ¿no? 1.5 CO2 y 0.5 de CO. ¿Por qué le dije a su compañero que sí influye el oxígeno, la cantidad de oxígeno para la formación de CO2, de CO, perdón? Por lo siguiente, fíjense, aquí, en este ejemplo que les acabo de poner, el único que restringe la cantidad de formación de CO2 y CO sigue siendo el combustible. Porque si yo meto una mol, no se pueden formar las 1.5 y 0.5, sino lo que se va a formar va a ser algo así. Mejoremos el ejercicio, así. 0.75 y 0.25. De ley tienen que ajustar entre estos dos una mol de carbón, porque el balance de masa no permite otra cosa. Le decía que sí influye el oxígeno porque aquí, fíjense, de lo que yo aquí consumía una sola mol, acá ya estoy consumiendo, sería 0.75 por 2, 1.5. 1.5 más 0.25 es 1.75. Aquí ya estoy consumiendo, en cambio, 1.75 moles de oxígeno. Entonces, sí influye la cantidad de oxígeno en la generación de CO2, pero en nuestro ejercicio como tal, como sigue la misma cantidad de carbón o la misma cantidad de combustible, no se va a ver afectado la generación ni de CO2 ni de CO. Sí es verdad, me faltaba esa explicación, pero ahora les aclaro. En nuestro ejercicio en el cual el flujo de combustible se mantiene, el CO2 o CO va a seguir siendo el mismo, no se va a incrementar. El momento que tenemos una adición extra de aire, no se va a incrementar. Tal vez con esta explicación que les estaba dando acá, posiblemente sí se incremente la generación de CO, pero entre estos dos se va a mantener el número de moles de acuerdo al número de carbonos que tengamos. Ahí sí quedó más claro. Sí, profe. Ya, eso era, chicos. Dijo que le subamos como tarea, ¿verdad? Para mañana. Sí, exactamente. ¿Hasta qué hora nos va a habilitar? Hasta mediodía. Ya. Ahí le subimos toda la resolución, ¿verdad? Sí, ahí súbanle toda la resolución. Solo el 3, profe. No, todos los ejercicios. Vale. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿es necesario copiar los ejercicios o solo podemos poner ejercicio 1, ejercicio 2? Ya, pongan solo los ejercicios, no pasa nada. Ya, gracias, profe. Listo, chicos. Entonces quedémonos hasta ahí. No se olviden de subirme la tarea. Ahora, permítanme un segundito. Necesito que se queden en la conversación, o bueno, en la reunión, las siguientes personas que les voy a mencionar, ¿de acuerdo?